Sobre los servicios POSMIR. Ya has acabado todo este tremendo entrenamiento que llevas todos estos meses y ahora pues te toca descansar, pero bueno, también algunos detalles importantes después del examen para pasar un poco mejor toda esta época en la que estarás un poquito nervioso con los resultados. Bueno, que sepas que estaremos contigo el día del examen, pasando los mismos nervios que tú, el mismo frío, el mismo sueño y al final pues todo el mundo sale cada año diciendo pues cosas similares. ¿Cómo te ha salido el MIR? Pues ha sido raro, ha sido atípico, ha sido este examen difícil, siempre sale lo mismo. ¿Por qué? Porque recuerda que a diferencia de los MIRs de entrenamiento que ya has realizado varias veces y que te suenan completamente, de un examen de última generación aproximadamente la mitad de las preguntas son desconocidas. Es decir, sobre cosas que no han salido nunca y por eso la primera vez que te enfrentas a ellas las notas o percibes el examen como raro y atípico. El año pasado, que fue un examen más fácil de lo habitual, el número o el porcentaje de esas preguntas diferentes, atípicas, que nunca habían salido, suponía el 40% del examen, pero lo normal es que sean hasta el 50%. Y eso es lo que explicaría que cuando sales no tienes una idea clara de cómo te ha salido el examen, solo sales agotado, sin saber muy bien cómo han ido las cosas, lo mismo que ocurría cuando salías de los simulacros. Recuerda que esa sensación no se correlaciona con tus resultados y al final un examen muy difícil es un examen normalmente muy discriminativo y que premia a los que más habéis trabajado, que es de lo que se trata. Al acabar el examen lo que te recomendamos es descansar, irte de fiesta con tus amigos, con tu familia, olvidarte un poquito de todo esto. Pero es natural que al día siguiente, a los 2 días, quieras tengas sensación, primero, una sensación buenísima que es que te levantas y no tienes que estudiar, eso es genial. Y luego la otra cosa es, te empieza la incertidumbre de cómo te habrá salido el examen. Para ello hemos creado los servicios POSMIR, que van a ir prestándote ayuda en las distintas fases que necesitarás siguiendo el calendario del Ministerio desde la precorrección por los profesores del curso, listas provisionales y definitivas, selección de plaza, todo esto. Lo primero que queremos ayudarte es en hacer una corrección de tu examen antes de que obtengas los resultados de las listas provisionales del Ministerio, que vas a tardar un montón. En ese proceso te ayudaremos también con la impugnación de las preguntas que sean pues peor redactadas o menos discriminativas de este examen. Y también te ayudaremos con numerosas ayudas informáticas para darte información que te guíe a través de tu elección de especialidad. Recuerda el 6 de febrero, tu cita con el examen. Al día siguiente descansar, meter si acaso tu plantilla, recomendable para todos que metáis vuestra plantilla en la web de servicios POSMIR del curso y si queréis, por supuesto, de las otras academias. Esto es un servicio gratuito que ofrecen todas las academias para intentar ayudaros en estos meses de incertidumbre y probablemente el domingo, por la noche o el lunes por la mañana, el 8 os he puesto aquí, el lunes tendremos ya disponible la corrección provisional con la plantilla de los profesores. Será una semana después cuando el Ministerio publique la plantilla de respuestas provisionales y en ese momento haremos una segunda corrección de tu examen y tendrás unas netas que se aproximarán más a las definitivas, pero todavía no serán, porque en esa plantilla estarán incluidas las preguntas que posteriormente se anularán, de forma que tampoco van a ser las netas definitivas. En ese periodo, una vez que el Ministerio publica las respuestas provisionales, se abre un plazo de 3 días tan solo para que puedas impugnar las preguntas de la plantilla, o sea, con las soluciones publicadas por el Ministerio en la plantilla provisional. Esos 3 días es el último momento donde tú vas a poder modificar tus puntuaciones, porque algunas de las preguntas, esperemos que preguntas muy difíciles que habéis fallado muchas personas, estos salen del análisis y entran preguntas de reserva que en principio deberían tener un grado de dificultad normal. El día 1 de marzo, normalmente a partir de las 2 de la tarde, el Ministerio publica la plantilla de respuestas definitivas, es decir, una vez que se reúne la comisión para aprobar cuál de las impugnaciones se aceptan y cuáles se desechan. Y tendrás que esperar todavía una semana más, hasta el 8 de marzo, para conocer tu número de orden provisional
publicado en las listas provisionales del Ministerio. Hasta ese momento, es decir, más de un mes, no tendrás idea de qué número de orden has podido sacar. Todo lo que tenemos para alumbrarte en ese momento de certidumbre son las estimaciones que hacemos las academias. Y esas estimaciones, recuerda que son estimaciones, es decir, que van a tener error. Todos tenemos error, porque la única forma de adjudicarte tu número de orden definitivo es conocer la puntuación de todos los presentados al examen, cuántos de los admitidos han hecho realmente el examen, cuál es el grado de dificultad para los 10 mejores, cuál es la media de los 10 mejores expedientes y 10 mejores exámenes de la convocatoria, y el grado de dificultad para todos los presentados, de forma que eso es imposible conocer y, por lo tanto, todo lo que hagamos van a ser aproximaciones a ese problema. El 30 de marzo es cuando conocerás ya la posición definitiva en el listado de números de orden definitivos del Ministerio. Y con ese número de orden es con el que serás llamado a partir del 14 de abril en los actos de elección de plaza. Habitualmente, en los primeros días los dedican a las otras profesiones sanitarias no médicas, o sea que normalmente los médicos empezaréis más tarde de esa fecha. Para después, un mes y pico después, el 26 de mayo, por fin, incorporarte a tu residencia y a tu especialidad objetivo. Recuerda que todos, cuando hablemos en el POSMIR siempre de una pregunta y de un número de pregunta, como vais a tener cada uno una versión distinta del examen, vamos a utilizar la nomenclatura del Ministerio, es decir, que vamos a hablar siempre de las preguntas clasificadas en la versión 0, que es la versión en la que vienen todas las preguntas de cada asignatura ordenadas seguidas. Una vez que hayas acabado el examen, todo va a estar de cómo te ha salido en una oscuridad completa. Y te preguntarás, bueno, ¿cómo me ha ido el examen? ¿Qué número de orden habré obtenido para poder escoger o no mi especialidad objetivo? Y vas a tardar más de un mes en conocer la primera aproximación fiable a esto, que es el resultado de las listas provisionales del Ministerio. Eso será el 8 de marzo, más de un mes detrás de ese 6 de febrero. Y normalmente los cambios de las listas provisionales a las listas definitivas ya serán muy ligeros. O sea que realmente vas a tener un resultado prácticamente definitivo, esto es un mes y pico después de que hayas realizado el examen. Mientras tanto, a esa pregunta de qué número de orden habré obtenido, no podemos más que intentar ayudarte. Recuerda que el servicio POSMIR es para personas que aceptan esta incertidumbre. Si alguien quiere que nosotros o cualquier otro centro de preparación clave su posición, está confundido y no debe utilizar estos servicios. Porque lo que tú quieres saber nadie lo sabe, ni nadie lo puede saber. De hecho, no lo puede saber ni el propio Ministerio hasta que no corrige con la plantilla final las puntuaciones de todos los examinados. Así que lo que hay que admitir es que las estimaciones que podemos hacer, que es lo máximo, tienen un margen de error que puede ser. Date cuenta, por ejemplo, que el año pasado, en la mediana, con un número de presentados relativamente estable, la mediana se movió 11 netas. 11 netas en una distribución de MIR normal son un error de 1000 números de orden. Así que eso es el grado de incertidumbre que puede tener. Para poder ayudarte, lo primero que tienes que hacer cuanto antes, el domingo, si puedes, es introducir en los servicios POSMIR del curso, y si quieres también, por supuesto, en los servicios POSMIR de otras academias, tu plantilla de corrección. Para ello, en la página web de cursomir.com vas a tener en la parte de arriba un banner que es de los servicios POSMIR, le das al link y te conduce a esta pantalla donde te pide que te loguees con usuario y contraseña. Si eres alumno, no necesitas darte de alta, porque tu usuario y contraseña van a ser los mismos que utilizas habitualmente para entrar en tu página web del alumno. Una vez que entres, lo primero que te va a recibir es que escojas la versión de tu examen y, una vez escogido, que puedas rellenar la plantilla enviando tus contestaciones. En ese momento, si lo haces el domingo, como nosotros te aconsejamos, no vas a tener ningún resultado. Simplemente vas a introducir tu plantilla de corrección, porque todavía, como no hay tu plantilla de respuestas, como no hay una plantilla de corrección, no se puede corregir hasta que hayamos finalizado el proceso los profesores. Una cosa que es importante para que entiendas por qué te pedimos que metas tu plantilla lo antes posible, aunque después no veas el resultado, es el sesgo de corrección. El sesgo de corrección explica que cuando las muestras de un grupo, por ejemplo, de alumnos, son pequeñas, hay una mayor proporción en esas muestras de exámenes buenos que alteran la mediana de netas.
Fijaros como ejemplo los resultados del último simulacro. El último simulacro, la mediana del curso está en 134,33, pero cuando teníamos analizado solo 300 exámenes estaba en 138 y según fueron aumentando el número de exámenes recibidos, esa mediana fue bajando, primero a 136, a 135, a 134, hasta finalmente estabilizarse en 134,33. Es decir, que a la hora de estimar, con los resultados que nos vayáis enviando, esa estimación va a ser mejor si tenemos pronto un gran número de exámenes que si tenemos un número de exámenes pequeños donde tenemos que quitar o predecir, entre otras incertidumbres, cuál es el sesgo de corrección de esa muestra. En este ejemplo del simulacro del 21, el último simulacro, el sesgo era de casi 4 netas, 3,67 de diferencia, entre la muestra de 300 y la muestra de 900. Una vez que los profesores hayamos finalizado la plantilla de corrección del curso, la meteremos en los servidores y podremos hacerte una primera corrección. Esa primera corrección, en esa oscuridad, solo te dará un poquito de luz de por dónde pueden estar tus netas. Recuerda que los profesores vamos a estar encerrados desde el sábado por la noche, el domingo, trabajando, buscando cuál puede ser la respuesta que haya elegido el examinador para cada una de esas cuestiones. Y para ver la efectividad de esto vamos a utilizar el POSMIR del año pasado. Si colocamos en una distribución ordenadas de la nota más baja a la nota más alta todas las puntuaciones del POSMIR de alumnos del año pasado, tenemos esto, como siempre, como lo que veis con los simulacros, con una mediana de 133. Una semana después saldrá publicada en la web del Ministerio las respuestas provisionales del Ministerio. Volveremos a recorregir y tendrás una segunda estimación de netas, en este caso ya con la plantilla del Ministerio. Eso te dará más luz de por dónde te pueden ir tus netas, pero tampoco va a ser la definitiva, porque algunas de esas preguntas finalmente se anularán. ¿Qué diferencia podemos tener entre una cosa y otra? Pues fijaros, el año pasado la corrección con la plantilla de profesores dio 133 y la corrección con la plantilla provisional del Ministerio 131,67. Bien, ¿no? Parece que bastante aproximado. En la mediana así era. Y la diferencia es aproximadamente de solo una neta. Pero tenemos que decirte que no hemos clavado la plantilla. Ya sabes que una de las características del curso es la honestidad. De forma que esa pequeña diferencia en la mediana se originó con 9 respuestas donde los profesores habíamos escogido opciones que no fueron las que escogió el Ministerio. Y puedes decir, ¿eso es mucho o poco? Supone menos del 4% de las preguntas, pero os tengo que decir que con mucha honestidad que el año anterior las diferencias eran de 20 respuestas. Y ocurrió lo mismo, que la diferencia de la mediana era muy pequeña. ¿Por qué? Porque la mayor parte de esas preguntas donde nos confundimos son preguntas muy difíciles, lobos con piel preguntas con un grado de dificultad tremenda, donde varias opciones son posibles, algunas de ellas van a ser finalmente anuladas. Daros cuenta que en el histórico del MIR lo normal es que se anulen entre 7 y 10 preguntas. El año pasado 7 preguntas, 2 de ellas fueron anuladas ya directamente en la plantilla de respuestas provisionales, y las otras 2 en la plantilla de respuestas definitivas. Pero, aunque solo se anularon 7, se podrían haber anulado otro tanto, y el que acertemos o fallemos esas preguntas va a depender de la suerte, porque son preguntas ambiguas donde varias de las opciones pueden ser verdaderas dependiendo de qué es lo que busque el examinador con esa pregunta, que nosotros no lo conocemos, lo mismo que tú tampoco lo vas a conocer el día del MIR. Pero la buena noticia es que eso no altera mucho la distribución de puntuaciones por la ley de los grandes números. En mediana solo cambió menos 1,33 netas más baja de la que habíamos estimado con la plantilla de profesores. Pero a ti al final lo que te va a importar no es qué ocurre con el curso, sino qué ocurre con los alumnos. Pues fijaros, si comparamos las puntuaciones de uno y otro año y ordenamos con puntos azules de menor a mayor las puntuaciones con la plantilla del Ministerio y en rojo las puntuaciones que tenían esas mismas personas con la plantilla del curso, vemos cómo los puntos rojos orbitan alrededor de los puntos azules con una distancia pequeña. Esa es la variación, en unos casos por arriba y en otros casos por abajo. O sea que la primera corrección, en unos casos te vamos a dar más netas de las que finalmente tendrás y en otro caso menos netas y subirás en la plantilla provisional. Eso mismo luego te ocurrirá al pasar de provisional a definitiva. La mediana cambia poco, en torno a una neta o un poco más,
pero esto individualmente vas a cambiar más. Aunque el 50% de los alumnos del año pasado cambió su puntuación neta tan solo entre 1,33 de subida y 2,33 de bajada. Pero que nadie espere esto, que lo clavemos, va a ser otra vez casualidad. Esto es solo una estimación y una ayuda. Si buscas la perfección, esto nosotros no te lo podemos dar. Y todo usuario de este servicio debe aceptar estas reglas del juego. Para esto, tener otros puntos de vista, puedes meter tu plantilla en las web de otras academias, es un servicio que es gratuito y así puedes tener una oscilación de por dónde puede andar tu examen. Fijaros el año pasado, estos son el crecimiento de los simulacros del último año. O sea, del año 2014, o sea, el año no este que habéis hecho vosotros, sino el pasado. Y este es el punto del último simulacro, 132. La mediana del examen MIR en el POSMIR, 132,33, o sea, muy parecido. Podéis decir, bueno, habéis clavado el grado de dificultad. No es así, porque el número de alumnos que estaban aquí no eran los mismos que estaban aquí. Para poder comparar esto, hay que valorar las puntuaciones de los que han hecho los dos exámenes. Y lo hemos hecho, y la diferencia es, el año pasado fue 4 netas más fácil el MIR que el último simulacro. Si comparamos las puntuaciones del último simulacro con las puntuaciones del MIR del año pasado, tenemos esto. Como veis, los puntos rojos, que son el resultado del simulacro, orbita por arriba y por abajo de la línea del MIR. Eso significa que pues lo que siempre habéis visto durante la preparación, os hemos explicado la variabilidad individual. El número de personas que empatan y consiguen la misma puntuación roja que azul están en la línea azul. Es un grupo muy pequeño, probablemente menor del 3%. La mayoría vais a cambiar y por eso no es importante el último simulacro ni te tienes que agobiar con la nota del último simulacro. El año pasado, del último simulacro al MIR, el 61,7 subió y el 38,3 bajó. Pero esta proporción, ¿a qué se debe? A que el examen MIR fue más fácil que el último simulacro. Si fuese lo contrario, podrían estar invertidas estas figuras y la mayoría bajar. Pero recuerda que eso no es importante, porque se trataría de un examen más difícil, donde con menos netas conseguirías el número de orden. Y al final lo único importante es, ¿cuántas netas voy a tener que pagar yo este año para conseguir mi número de orden con el que voy a escoger las plazas? Y vas a tardar en conocer eso. Esto, pues, aproximadamente 1 mes y 2 días. En ese periodo de incertidumbre nosotros vamos a intentar ayudarte alumbrando un poquito más esa oscuridad. ¿Cómo? Estimando la dificultad del examen y la distribución de todo el MIR, para darte una estimación de número de orden. Recuerda que la estimación es eso, es solo un intento de ayudarte y de alumbrar el futuro, aunque nadie tenemos una bola de cristal para poder saber seguro qué va a ocurrir. Todos son estimaciones basadas en proyecciones matemáticas, cada academia utiliza la suya. Y el objetivo de todo esto es ayudarte, no crearte ni estrés, ni ponerte nervioso, no, es ayudarte. Este servicio gratuito lo puedes utilizar o no. Y si tú esto no lo quieres hacer, no pasa nada. Y si tú quieres aplicar tus propios criterios para estimar tu número de orden, lo puedes hacer, no hay ningún problema. Recuerda que para usar este servicio tienes que aceptar las reglas del juego, que no es un servicio exacto porque nadie lo podemos saber. La clave de la estimación está en conocer cuántos de los admitidos os habéis realmente presentado, qué puntuación habéis sacado cada uno de los presentados, qué baremo tenéis cada uno de los presentados, cuáles son los 10 mejores exámenes, los 10 mejores baremos y el cálculo, por lo tanto, de la puntuación total de todos los presentados. La clave probablemente para nosotros está en estimar el grado de dificultad del examen de ese año. Recuerda que los números de orden se construyen con la población y que la muestra de servicios POSMIR es solo un pequeño grupo de esa población. Nosotros solo tenemos acceso a las puntuaciones de este grupo y a partir de ahí tenemos que estimar y reconstruir una población que se va a parecer a la anterior, pero no va a ser exacta. Y ahí es donde vamos a cometer el error de estimación. Recuerda que las muestras y la población son diferentes y para eso vamos a utilizar, por ejemplo, el MIR 2013 para darte otras referencias. El MIR 2013 fue más difícil que el MIR 2014 y así la muestra de POSMIR de alumnos daba una mediana de 126. Cuando analizamos todos los alumnos, los que habían seguido el curso o no, los que habían metido sus respuestas en el servicio POSMIR y los que no, la mediana de todos los alumnos bajó a 122 por el sesgo de corrección.
Aquí había menos personas y aquí estaban todos. Pero si comparamos a los alumnos con toda la población MIR, en la que también están incluidos los alumnos, esto era más bajo todavía, de 98 netas. Estas figuras son distintas de las del último año y te las pongo para que tengas otras referencias, porque el examen MIR puede no ser tan fácil como el año pasado comparado con otros exámenes MIR, sino ser más difícil. Esta es la distribución de netas de toda la población MIR del año 2013. Esta es la distribución de netas de todos los alumnos del año 2013. Y esta es la distribución de netas de todos los alumnos que enviaron sus exámenes al servicio PostMIR. Aquí ves la diferencia y cómo hay mayor proporción de netas, o sea, de exámenes buenos y menor proporción de exámenes con puntuaciones más bajas que todos los alumnos. Eso es el sesgo de corrección. Por lo tanto, la muestra no es la población y es una cosa que tienes que tener muy claro. Fíjate la diferencia que hay entre las puntuaciones de los servicios PostMIR y las puntuaciones de la mediana de los alumnos y la mediana de la población. Y cómo esto podemos encontrarnos con exámenes muy difíciles con una mediana muy baja o exámenes más fáciles con una mediana más alta, como del año pasado. La diferencia, fijaros cómo tampoco es igual cada año las puntuaciones de la mediana de los alumnos con las plantillas provisionales y con las plantillas definitivas. Y cómo cada año suelen subir de las provisionales a las definitivas. ¿Por qué? Porque normalmente en la anulación se eliminan preguntas que ha fallado mucha gente porque estaban mal construidas. Y eso genera un crecimiento de la mediana de alumnos en torno a 2,6 netas. Pero como siempre nos afecta la suerte. Y el año pasado, fijaros que la diferencia entre provisional y definitiva, en lugar de ser de 2,6 netas, fue de solo más 0,67 netas. ¿Por qué? Porque tuvimos mala suerte con las preguntas que anularon. Eran preguntas que algunas de ellas, de hecho, luego lo veremos, para nuestros alumnos no eran difíciles, sino regulares. Y por lo tanto, la sustitución por otras preguntas no les creó mayor puntuación al examen. Así que eso explica también parte de la variabilidad que tenéis los resultados de todos los alumnos cada año, dependiendo de qué preguntas entran o no en el examen final. Cuando el Ministerio publique sus plantillas de respuesta, no los resultados, o incluso antes, vais a encontrar en las páginas web ya los resultados de las academias, no en nosotros, pero si habéis participado en los servicios PostMIR de otros centros, ya veréis los resultados, la cantidad de gente entre los 10 primeros, entre los 100 primeros, entre los 1000 primeros. Lo que quiero llamarte la atención ¿es posible conocer los resultados de la población antes que el Ministerio? No. Esos resultados, mirar la letra pequeña, están basados en las muestras de corrección, y las muestras de corrección no es toda la población. Si tú coges a los 2000 del curso y cuentas los 100 primeros de esos 2000, ¿van a ser los mismos que los 100 primeros de la población? No. Así que la muestra y la población no es lo mismo y por eso durante el PostMIR existe la tentación de caer en el presumir. O sea, en ese momento de incertidumbre, pues que veáis unos resultados magníficos en todos los sitios que no pueden ser conocidos antes que el Ministerio y que son muy lucidos, pero no son reales. No son reales porque están basados en las muestras. Incluso en una muestra de 5.000, los 1000 primeros de esos 5.000 no son los 1000 primeros de los 11.000 que hayáis hecho el examen. Porque además los distintos centros de preparación frecuentemente recomiendan no corregir su examen en los otros centros, con lo cual los 1000 primeros de una muestra no contienen a los 1000 primeros de la población para nada, nunca lo hará. Y eso es muy importante que vosotros lo conozcáis, solo para no sentir esto que todo el mundo tiene unos resultados impresionantes y que el MIR era muy fácil para todo el mundo y para ti no. Así que durante ese periodo de incertidumbre en las web vas a encontrar que si sumas entre los 1000 primeros resulta que no hay 1000, hay 1400. 1 más 1 parece que no es 2, pero 1 más 1 es 2. ¿Cuál es la explicación de eso? Pues la explicación de eso no es otra que una cosa es el resultado real del MIR de la población, que solo se pueden sacar de las listas del Ministerio, y otro es el resultado basados en muestras de corrección. Unas cosas son peras y otras cosas son manzanas. Y las dos cosas no son lo mismo. No son comparables. Por eso el curso publicará sus resultados solo después de analizar las listas del Ministerio, es decir, más de un mes después de que hayas hecho tú el examen.
No somos los más lentos, no, es que lo que nosotros publicamos son los resultados de todos los alumnos y basados no en la muestra, sino en la lista. Si basásemos los resultados en las muestras, nuestros resultados serían mucho mejores de los que presentamos. Pero somos honestos y publicamos lo que es. En el periodo, o sea, a mediados de febrero, el Ministerio publica su lista provisional de respuestas y se abre un intervalo de tan solo 3 días para que podáis impugnar esas respuestas si no estáis de acuerdo. El curso te ayudará durante esa fase. ¿Cómo? Pues los profesores analizarán las preguntas de sus asignaturas y verán qué preguntas están mal construidas o tienen errores o sea, dos posibles opciones de respuesta o son no discriminativas y lo iremos subiendo esa información para ayudarte a los servicios POSMIR de la página web. Pero recuerda que tú no debes esperar, las impugnaciones como todo, como la elección de plaza, como tu resultado en el MIR, es tu responsabilidad y que no debes esperar a la ayuda del curso ni a la ayuda de cualquier otra academia, que es una ayuda, pero que no sustituye a tu trabajo para comenzar a impugnar. De los 3 días, en la revista de servicios POSMIR que te hemos entregado, vas a ver que el curso se reserva 1 día y medio para realizar el análisis de las preguntas impugnables y luego enviarte un correo y subir esa información a la página web de servicios POSMIR. Pero el año pasado lo que hicimos fue aunque lo que teníamos pensado en principio es subir todas las impugnaciones a la vez, el año pasado empezamos a subir las impugnaciones según las íbamos teniendo, de forma que así teníais más margen de tiempo para poder utilizarlas. Porque el proceso de impugnaciones es un proceso largo y tedioso. No es una fase rápida, como veréis, porque se hace por vía telemática. Vamos a hacer una autocrítica de las impugnaciones. ¿Cuántas preguntas se anularon el año pasado? Se anularon 7. De esas 7, 2 el Ministerio las anuló de entrada. Es decir, no sacó una respuesta provisional en su listado provisional de respuestas, porque ya se la cargó la comisión en la primera leída del examen. De esas no sabemos cuál es la respuesta original, así que no tenemos información. De las otras 5... nosotros habíamos propuesto 10 para anular, de las cuales solo 2 se anularon. Y podéis decir, qué mal lo habéis hecho. Vamos a mirar otro centro. Ayer busqué otro centro y la propuesta de otro centro y miré y comparé y ocurrió lo mismo. O sea, de las preguntas que propusieron, solo finalmente el Ministerio anuló 2, que en una coincidió con nosotros y en otra no. Como veis, no todas las preguntas que son impugnables son finalmente aceptadas por el Ministerio. A nosotros nos gustaría que este proceso de impugnación mejorase y realmente se eliminasen las preguntas que tuviesen una capacidad de discriminación mala o negativa, que no premiasen el conocimiento. Y para eso hay métodos psicométricos para hacerlo. ¿Cómo se deben presentar las impugnaciones en tu examen MIR? A través de la página web del Ministerio. Se abrirá desde las 12 de la noche del primer día de impugnaciones. Recuerda que todos los números de pregunta a impugnar se deben basar en la versión 0 del examen, no en tu versión 7, 6, 3, la que sea. Todo debes convertirlo a la versión 0. Lo primero, tienes que identificarte y acceder a la página web del Ministerio diciendo qué opositor eres. Para eso tienes 3 formas: acceso con certificado, acceso con clave y lo que utilizaréis la mayoría, que será acceso con usuario y contraseña, siendo el número de identificación para ese acceso el número del documento con el que te inscribiste en el modelo 790, para un español su DNI. Una vez que metes esto, solicitas una clave de descarga que te llega por correo electrónico. Esa clave la metes aquí y accedes a la página web personal tuya de impugnaciones. Ahí inicialmente no habrá nada y lo primero que tendrás que hacer es crear tu primera impugnación, pero después vas a poder crear, añadir, eliminar esas impugnaciones con la siguiente restricción: cada clave que te dan solo te permite impugnar 4 preguntas en 1 hora, de forma que si vas a impugnar más preguntas, que será lo habitual, ¿qué preguntas debes impugnar? Las que a ti te vengan bien, son preguntas que has fallado y que crees que están mal construidas, esas son las que debes impugnar. Y cada 4 preguntas deberás solicitar otra clave. ¿Por qué esto es así? Probablemente porque el Ministerio quiere proteger sus servidores del colapso de miles de personas accediendo simultáneamente a este proceso. El sistema es el siguiente: para añadir una impugnación,
Tú le das a añadir impugnación, rellenas el cuestionario y le das finalmente a el botón enviar impugnación. Y una vez que has enviado la impugnación, te queda la parte 2 del proceso, que es añadir la bibliografía. Debes añadir 1 o 2 referencias bibliográficas a esa impugnación y adjuntar en PDF un documento en el que esto esté pues fotografiado, por ejemplo, la página del libro donde se basa tu impugnación. Una restricción importante de ese PDF es que no puede ser mayor de 256 kilobytes el archivo adjunto que subes. O sea que a lo mejor tendrás que reducir la calidad para poder llegar a esa resolución y subirlo. No hace falta que hagas las impugnaciones perfectas para subirlas. Sube las impugnaciones que tú estimes lo antes posible, utilizando las ayudas de las 3 academias y sobre todo tu trabajo. Porque al final, date cuenta que el Ministerio va a recibir miles de impugnaciones. La comisión calificadora se va a reunir un día por la mañana, y en una mañana no va a poder leer miles de impugnaciones. El sistema de esto que clásicamente se dice que actúan prácticamente por peso, por número de impugnaciones presentadas. Nosotros no sabemos cómo lo hacen. Realmente no debería ser así. Debería eliminarse las preguntas malas del examen por criterios psicométricos. Esos 3 días van a ser los únicos 3 días que vas a tener capacidad de modificar las netas de tu examen. Así que es una época que debes intentar y no delegar en otras personas ese trabajo. Un mes después, menos de un mes, 3 semanas después de que has hecho el examen, el mismo día que la comisión se reúne para analizar las impugnaciones recibidas, en torno a las 2 de la tarde, el Ministerio suele publicar la lista de respuestas definitiva. Con esa lista de respuestas definitivas, las academias vamos a cargarla a nuestros servidores y volver a corregir, de forma que vas a tener otras segundas netas. En este caso, las netas ya, la segunda no, será las terceras netas de tu examen. Y estas van a ser las netas definitivas. Primeras netas, las corregidas con la plantilla de profesores. Segundas netas, las corregidas con la plantilla provisional del Ministerio. Terceras netas, las netas corregidas con la plantilla definitiva del Ministerio. Y con eso ya se empezará a ver la luz al final del túnel y tú tendrás información de cuántas netas, pero al final lo único importante es el número de orden. Nosotros volveremos a estimarte con esas netas un número de orden, pero no será hasta el 8 de marzo cuando tú podrás comprobar en la lista del Ministerio o a través de la página web del Ministerio a las 12:00 de esa noche la puntuación tuya de examen y el número de orden de lista provisional. Ahí ya se iluminará muchísimo tu incertidumbre y prácticamente pues queda solo el pequeño cambio que soléis tener entre resultados provisionales y definitivos, que puede ser ninguno o pocas posiciones. O sea que, ¿cuánto tardarás en saber tu número de orden? El provisional vas a tardar más de un mes y el definitivo te vas a ir hasta finales de marzo, cuando el Ministerio publique las listas definitivas de números de orden. Ahí ya sabrás exactamente con qué número de orden vas a ser llamado, unas semanas después, a los actos de elección de plaza. Cuando el Ministerio publique las listas, será cuando nosotros analicemos los resultados de todos vosotros y de todos los presentados y publicaremos, como todos los años, un documento que te enviaremos por PDF con los resultados del curso segmentados según trabajo, según nacionalidad, según baremo, todas las cosas como siempre lo hacemos. Y esos resultados los certificaremos ante notario para ser coherente con lo que vamos haciendo todos los años y reflejar el resultado de que no son basados en muestras, sino comprobado por el notario, que está sacado de las listas del Ministerio. Una vez que tienes tu número de orden, aunque sea provisional, basado en las listas del Ministerio, te entra la duda, o ya empezarás a pensar con ese número de orden qué opciones tengo de coger mi especialidad objetivo. Aquí te vamos a ayudar con muchas cosas que has tenido ya disponibles en la página web durante tu preparación, estudios matemáticos de cómo ha sido la elección de plaza de las distintas especialidades el año pasado, cuándo empiezan, cuándo se acaban, dónde está la mediana, ordenadas el ranking de especialidades por medianas, por la última persona que los cogió,
y, sobre todo, una vez que has decidido cuáles son tus especialidades objetivos, información sobre ella en forma de vídeos, información objetiva en cuanto a los números de orden con los que se escogieron todas las plazas desde el año 1994, rankings de los hospitales en esa especialidad objetivo utilizando los últimos años de las selecciones de plaza. Y recuerda que tenemos dos aplicaciones disponibles para smartphone, Mir Advisor y Mi Lista Mir, específicamente para esta fase. Mir Advisor te va a permitir acceder desde tu teléfono móvil a la información objetiva sobre las especialidades. Con información, puntos fuertes, por entrevistas a especialistas, vídeos hechos por profesores del curso y información también complementaria, por ejemplo, sobre el mercado laboral, cómo es el grado de saturación en los distintos estudios de demografía médica publicadas por el Ministerio de Sanidad o por la Organización Médica Colegial, salarios de los médicos residentes en las distintas comunidades autónomas, cosas que te pueden interesar. Y finalmente, en torno probablemente después del 14 de abril, seas convocado a los actos de elección de plaza, finalmente escojas tu especialidad, tu plaza, le des a Enter y por fin se habrá acabado todo esto. Y aproximadamente un mes después te esperará tus compañeros residentes en tu incorporación como residente al hospital. Ya habrás acabado todo este periplo y comenzarás una nueva fase completamente diferente. Recuerda que mañana otro de nuestros profesores dictará una tutoría sobre esa fase. Ahora empieza lo mejor, una vez que hayas terminado todo esto del MIR. Allí te reunirás con compañeros con los que compartirás todas las incertidumbres distintas de las guardias, el cansancio, otro tipo de cosas, pero finalmente estarás trabajando con los pacientes y con tus pacientes, ayudando a la gente, que es lo que te ha motivado y lo que has ido retrasando durante todos estos años de esfuerzo. Esperamos, y con esta pequeña tutoría, haberte ayudado a explicarte esta fase de incertidumbre en la que vas a entrar después de haber realizado el examen y acompañarte una vez más hasta el final de esa fase. Mucho ánimo y muchas felicidades por haber llegado hasta aquí.